Sí, ya están ingresando, doctora. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de bioquímica. Hoy vamos a tocar el segundo tema de sus guías. Vamos a ir avanzando a cada clase con el mismo orden de contenido de las guías, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento de las diferentes actividades voluntarias que estamos dentro del laboratorio de bioquímica. Es muy importante este tema porque en cada clase vamos a ir trabajando con los diferentes materiales y para eso vamos a ver para qué nos sirven, eh, para cuándo utilizarlo, en qué momento utilizarlo. En primer lugar, como material dentro del laboratorio, los materiales los clasificamos en 4 grupos, ¿ya? Tenemos materiales de vidrio, materiales de plástico, materiales de porcelana, metálicos. Entonces, los vamos a ir agrupando. Primero vamos a ir hablando lo que son los materiales de vidrio. Dentro de estos materiales de vidrio tenemos una infinidad. Para esta práctica van a realizar dibujos de materiales de laboratorio, nombre de los materiales de laboratorio y función de estos materiales, para qué lo utilizamos, ¿ya? También es aceptable que consigan dibujos de los materiales. Pueden comprar las láminas e ir pegando. Tienen sus espacios vacíos en las guías para poder realizar este trabajo, ¿ya? Doctora, es que no nos entregaron las guías de laboratorio, como fuimos solo la primera semana, Sí. entonces no dio tiempo a que nos entreguen, todavía no estaban listas, nos dijeron las guías. Entonces Ya. no tenemos guías nosotros, entonces no sabemos cómo vamos a hacer, si hacemos solo en hoja como un práctico Sí, o como nos un van, práctico. En o nos hoja van a papel enviar. bond, sí, en hoja papel bond lo realizan tamaño carta, ya, entonces ahí pueden dibujarlo o pueden imprimir y pegar también los materiales de laboratorio, ya. Entonces ya cuando retornemos a clase y una vez que le entreguen las guías, simplemente lo van a perforar las hojas y lo adjuntan, entonces ya van a tener sus avances todo al día, no vamos a ir acumulando tareas, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces, dentro de los materiales de vidrio, por ejemplo, tenemos los volumétricos, ¿ya? Y uno de los materiales volumétricos con los que vamos a utilizar cada clase y constantemente son las pipetas, ¿ya? Estas pipetas son de vidrio y también vienen de plástico. Tenemos las pipetas graduadas y las pipetas volumétricas o aforadas. Estas pipetas graduadas, como pueden apreciar aquí en la imagen, igual que una regla, viene con medidas, ¿ya? Viene igual que un centímetro, un ml, podemos medir 0,5 ml y también 0,1 ml, que son 100 microlitros. Vienen de diferentes volúmenes, vienen de 1 ml, vienen de 2, de 5, de 10, hasta de 20 ml. Entonces nos permiten medir un volumen máximo de 20 ml. Nosotros, por ejemplo, si queremos medir 4 ml, entonces tenemos que seleccionar nuestro material. En ese caso, llegaríamos a utilizar una pipeta de 5 ml, ¿ya? Entonces, absorbemos el reactivo hasta el número 0, vienen estas enumeradas de abajo hacia arriba. En este caso está al revés, de 0 arriba y van aumentando el volumen mayor. Entonces tenemos que cargar el reactivo hasta 0 y medir los 4 ml y el restante volvemos a guardar al frasco de reactivo, ¿ya? Entonces, estas pipetas graduadas nos sirven para medir el volumen que nosotros deseemos, ¿ya? No es un volumen determinado. Si quiero medir 9 ml, entonces llegaría a seleccionar la pipeta de 10 ml. En esta otra imagen tenemos también las pipetas, pero estas son pipetas aforadas, ¿ya? Estas pipetas aforadas son de volumen fijo. No nos permiten medir
volumen de diferentes volúmenes. Ellos vienen ya fijos, por ejemplo, 2 ml, 5 ml, 10 ml o 20 ml. Un solo volumen. ¿Ya? No viene graduada al igual que estas otras pipetas. Ellas tienen aquí, no sé si pueden apreciar, un aforo, una línea, ¿ya? Donde está marcadito. ¿Qué significa eso? Que hasta ahí podemos cargar el reactivo y su volumen total va a ser de 20 ml. Es delgadito en la parte de abajo, tiene una barriguita aquí donde ingresa la mayor cantidad del reactivo. Y seguimos cargando el reactivo hasta el aforo. Entonces el meñisco del reactivo siempre tiene que estar por encima de la línea de aforo, ¿ya? Para ambas pipetas, para las graduadas o para las aforadas. Entonces nosotros antes de trabajar tenemos que ver y decidir, seleccionar con qué tipo de material vamos a llegar a trabajar. En estos materiales de vidrio ya vienen de dos calidades, uno que son de tipo A y el otro de la serie B. El de la serie A, la calidad del material del reactivo es mucho más resistente que la serie B, ¿ya? Aparte de eso, que la serie A viene más calibrada, con menos margen de error. En las pipetas graduadas trae un 0,05% más menos 5 de margen de error. Y en las aforadas el 0,01, ¿ya? Entonces, el margen de error es mínimo. Y en la serie B, el margen de error puede ser de 0,1. Entonces, hay un poco de diferencia. Cuando el laboratorio llega a adquirir materiales, ya si es de serie A, bueno, es garantizado que ya vienen calibradas. De todas maneras, dentro del laboratorio, cuando trabajamos con los materiales, si lo asentamos con fuerza al mesón, al momento de lavar, también pueden ser golpeados los materiales. Entonces, puede que nos lleven o puede que se llegue a descalibrar nuestro material. Entonces, nosotros podemos llegar a calibrar dentro del laboratorio nuestros propios materiales, ¿ya? Hay técnicas, hay procedimientos por los cuales podemos llegar a calibrar nuestros materiales o ver, confirmar que realmente es de 5 o es de 10 ml, como nos indica ahí en la pipeta. Después otros materiales de vidrio que tenemos que nos sirven para medir, tenemos las probetas. Estas probetas también vienen a partir de 10 ml, 20, 50 ml, 100 ml, de medio litro, hasta de 1 litro. Vienen de vidrio y también vienen de plástico estas probetas, ¿ya? Entonces las pipetas y las probetas son materiales volumétricos que nos sirven para medir diferentes sustancias, ¿ya? Nos sirven para medir muestras, para medir reactivos, o cuando queremos preparar una solución, igual, en las probetas tenemos que medir volúmenes mayores a 20 ml. Entonces las pipetas graduadas nos permiten medir volúmenes máximos hasta 20 ml. ¿Ya? Si son volúmenes más grandes, entonces utilizamos nosotros las probetas. Después otro material de vidrio tenemos los tubos de ensayo. Estos tubos de ensayo tenemos de diferentes medidas. Ya tenemos los de hémolisis, ya tenemos los de 5, en los tubos de hémolisis ingresan un volumen máximo de 5 ml, después estos tubos más grandes. Hay otros tubos todavía mucho más grandes donde se llevan a cabo las diferentes reacciones. Entonces los tubos de ensayo también son materiales que vamos a llegar a utilizar constantemente y todos los días en cada práctica, ¿ya? Las pipetas, ya que nos sirven para medir, no pueden ser sometidos a altas temperaturas. No están hechas, no tienen la capacidad de resistir altas temperaturas. Por lo tanto, nosotros las pipetas no podemos agarrar y someterlo al mechero, por ejemplo, ¿ya? Las probetas igual, no resisten a altas temperaturas, entonces no podemos nosotros agarrar y someterlos al mechero, calentamiento. Sin embargo, los materiales, el vidrio con el que está constituidos los tubos de ensayo son mucho más resistentes. Entonces, estos tubos de ensayo sí podemos agarrar y someterlos a altas temperaturas directamente a la llama, un mechero,
hacer calentamiento para que se lleve a cabo la reacción y hacerlo a un lado igual, ¿no? Retirarlo del fuego y volverlo a someter, ¿ya? Entonces no va a producir una dilatación. Sin embargo, si agarramos una probeta y lo sometemos a altas temperaturas, el vidrio puede ir dilatando, nuestra pipeta se puede ir doblando. Entonces echamos a perder un material de laboratorio, ¿ya? Entonces esas cositas tenemos que tener muy en cuenta y saberlo diferenciar, qué tipo de materiales podemos someter a altas temperaturas y qué tipo de materiales no pueden ser sometidos a altas temperaturas. Para medir las pipetas y las probetas, ¿ya? Ellos son los más específicos para medir lo que son los diferentes volúmenes. Mi cursor. Aquí, continuando con los materiales de vidrio, tenemos los tubos refrigerantes. Estos tubos refrigerantes utilizamos cuando hacemos destilaciones, ¿ya? Para extraer principios activos de alguna materia prima o para hacer destilaciones, ¿ya? Entonces, nosotros armamos el equipo de destilación, que consiste en un balón, ¿ya? Después instalamos con un tubo de vidrio y conectamos con el tubo refrigerante. Aquí en esta imagen podemos apreciar dos ingresos. Ya este tubo refrigerante tiene dos orificios, ya donde va a ir conectado una manguera en ambos lados. El de este lado tiene que ir conectado la manguerita, el otro extremo tiene que ir conectado en el grifo y este otro lado en un sumidor, ¿ya? Entonces, por este lado de acá del tubo refrigerante va a ir conectado un tubito y al baloncito, y el balón tiene que estar sometido a altas temperaturas. En este balón va a estar la materia prima con el disolvente, va a estar hirviendo y los vapores van a venir por el tubo refrigerante. Entonces el grifo tenemos que tenerlo abierto, constantemente tiene que ir saliendo agua por el otro extremo. Entonces los vapores que van a salir durante el proceso de la destilación vienen por estos tubos más delgaditos, ¿ya? Que se ven en forma de resorte y por fuera va a estar lleno de agua. Entonces el vapor que sale va a volver a condensarse, va a volver a estado líquido, ¿ya? Y por este otro extremo nosotros agarramos y obtenemos el destilado en estado líquido. Para eso es lo que ocupamos este tubo refrigerante. Igual este tubo refrigerante es muy frágil, el vidrio no puede estar sometido a altas temperaturas, ¿ya? Entonces utilizamos como tubos refrigerantes y no someterlo a altas temperaturas. Y aquí continuando tenemos los vasos precipitados. Estos vasos precipitados igual vienen de diferentes medidas, diferentes tamaños, ya vienen enumerados. No son graduados, no podemos decir que son graduados, ¿ya? Los vasos de precipitación, si bien traen su medida, viene a un ladito donde le indica el volumen total, qué capacidad tiene el vaso, y también hay una pequeña graduación, pero no están con exactitud bien graduados. Por lo tanto, estos vasos precipitados no nos sirven para medir. Como les digo, si bien vienen enumeraditos, así como unas graduaciones, pero no tiene exactitud. Entonces, no podemos utilizar un vaso de precipitación para medir volúmenes. Para eso ocupamos una probeta, ¿ya? Estos vasos de precipitación, vienen de diferentes medidas. Vienen a partir de 10 ml, 20 ml, 50, 200, 250, 500 ml, hasta de 1000 ml, ¿ya? De 1 litro. Vienen grandotes estos vasitos. Estos vasos de precipitación, sí, el vidrio son resistentes. Ellos sí pueden ser sometidos a altas temperaturas. Cuando hagamos algún tipo de reacción dentro del laboratorio, armamos nuestras cocinillas, colocamos la malla de admiento y encima podemos colocar el vaso de precipitación. Entonces este vidrio es resistente, no va a haber una dilatación del vidrio, ¿ya? Entonces, este vasito ocupamos para preparados o mezclados de cualquier tipo de sustancia.
Ya podemos utilizar un vaso grande, colocar agua y dentro colocar tubos de ensayos como haciendo un baño María, por ejemplo. Ya, entonces para eso nos sirve lo que son los vasos de precipitación. Después otro material de vidrio tenemos los vidrios de reloj. Ya, estos vidrios de reloj igual no están capacitados para ser sometidos a altas temperaturas. ¿Ya? Estos vidrios de reloj nosotros los utilizamos para pesar cualquier tipo de sustancias sólidas dentro del laboratorio. Entonces, cuando queramos preparar una solución, ya donde ocupemos un soluto y un diluyente y el soluto sea sólido, entonces colocamos en la balanza el vidrio de reloj, taramos en la balanza 0 para restar el peso del vidrio de reloj y colocamos nuestra muestra la cantidad o el peso requerido. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos nosotros el vidrio de reloj. Aquí tenemos lo que son las varillas de vidrio. Estas varillas de vidrio ya son de un vidrio muy grueso, no tienen orificio, no son tubos. ¿Ya? Estas varillas son resistentes a la temperatura y lo ocupamos para realizar los mezclados que hagamos en los vasos de precipitación. Por ejemplo, si estamos haciendo una mezcla o si estamos, por ejemplo, para extraer la lactosa o las proteínas de la leche. La leche colocamos en un vaso de precipitación, sometemos a altas temperaturas y si colocamos el ácido acético, por ejemplo, y mezclamos con la varilla para poder precipitar esa leche y obtener lo que es las proteínas. Entonces, para eso nos sirven estas varillitas de vidrio, ¿ya? Para hacer el mezclado cuando preparemos cualquier tipo de sustancia o estemos haciendo cualquier tipo de reacción dentro del laboratorio. Después aquí tenemos las perillas o las propipetas. En las pipetas de vidrio, para poder succionar las muestras, jamás debemos pipetear con la boca. Para eso utilizamos las propipetas o las perillas de goma. ¿Ya? Entonces, estas perillitas de goma, por este extremo, agarramos y colocamos las pipetas. Entonces, apretamos las perillas y vamos soltando lentamente para que llegue a succionar el reactivo. ¿Ya? En laboratorio actualmente muy poco se utilizan estas perillas, lo que más se utilizan son las propipetas. Estas propipetas tienen un rodillito para que nos ayuden a subir el reactivo y después también nos ayudan a eliminar el reactivo o medir la cantidad apropiada. Continuando con los materiales de vidrio, aquí tenemos por ejemplo un balón. ¿Ya? Esto se denomina un balón de destilación, ¿ya? Hay balones que no tienen este piquito. Entonces, los balones, se denomina balón porque tiene la base redonda, ¿ya? Este balón, por ejemplo, tiene también su medida, tiene la capacidad de 250 ml y utilizamos para la destilación. Es lo que hace rato les explicaba, en un balón, este es el balón. Nosotros colocamos aquí la muestra, si queremos hacer algún tipo de destilación, la boquita, el extremo superior, lo tapamos con un corcho y lo sometemos a altas temperaturas en una cocinilla. En este extremo de acá va a estar conectado al tubo refrigerante. Entonces acá va a llegar a hervir nuestra muestra y va a salir va a volatilizar, ¿ya? Por los vapores. Viene hasta el tubo refrigerante y en el tubo refrigerante es condensado y obtenemos al final la destilación en estado líquido. Y entonces para eso nos sirve este balón, para hacer destilaciones, procesos de destilación. Después otros materiales muy utilizados en laboratorio son los embudos. Tenemos embudos de vidrio, de plástico y también embudos de porcelana, ¿ya? Estos embuditos generalmente lo utilizamos para hacer filtraciones, ¿ya? Estos son los embudos normales. Tenemos el embudo de Büchner, ¿ya? Que esto lo utilizamos para hacer filtraciones al vacío. Entonces, cuando tenemos que realizar
cualquier tipo de filtración de cualquier muestra, lo que hacemos es colocar un papel filtro en el embudo, ¿ya? Y colocamos ahí la muestra y por filtración obtenemos en un vaso de precipitación ya el filtrado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando realicemos la obtención de la caseína en la leche, entonces la leche hacemos reaccionar con el ácido acético y para obtener el suero filtrado, entonces esa leche ya cuando se llega a formar el coágulos, los cuajos ahí, ya cuando empieza a precipitar la leche, colocamos acá sobre el papel filtro y vamos a obtener el suero filtrado de la leche para poder trabajar o hacer la identificación de las proteínas. Y entonces son materiales que vamos a llegar a utilizar. Aquí en el fondo podemos observar lo que es el soporte universal, ¿ya? Este soporte universal tiene su base, es una varilla metálica larga, esto es una pinza, ¿ya? Con el extremo redondo para que pueda llegar a sujetar lo que es el embudo. Después, más adelante les voy a mostrar los otros modelos de pinza que vamos a llegar a utilizar en las destilaciones. Después tenemos aquí lo que es el embudo de decantación. Ya, este embudo de decantación nos sirve para hacer separados también de diferentes sustancias. Por ejemplo, cuando estemos preparando o mezclando sustancias orgánicas con inorgánicas, o si no orgánicas con sustancias acuosas, con agua. O si mezclamos, por ejemplo, aceite, ¿ya? Entonces colocamos el aceite en este tubo de decantación, colocamos agua, podemos colocar ácido, entonces tiene su tapita por acá, por la boquita, por el extremo superior, colocamos las muestras, tapamos y mezclamos bien, lo colocamos en forma horizontal este tubo de decantación, agitamos y lo volvemos a parar así en forma vertical y vamos a llegar a apreciar las diferentes fases, la fase acuosa, la fase ácida o la fase orgánica o inorgánica, dependiendo del tipo de muestra que estemos, con el tipo de muestra que estemos trabajando. ¿Ya? En la parte inferior tiene una pequeña llavecita, que cuando esta llave está en forma vertical, está cerrado, y si la llave nosotros lo ponemos en forma horizontal, tiene acá un pequeño orificio donde va a permitir la caída de la primera fase, ¿ya? De la fase más pesada que queda en la parte inferior. Generalmente cuando son diferentes fases, la fase más liviana es la que queda encima, y la fase más pesada, o el medio más pesado, es el que queda abajo. Entonces, vamos y el orificio aquí es bien tan estrecho de que permite que poco a poco salgan cada fase. Entonces, para eso no vamos a llegar a utilizar lo que es el tubo de decantación, ¿ya? Después, otro material de vidrio que tenemos son las buretas. Estas buretas utilizamos más para titulaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos agarrar y tener en un vaso precipitado un reactivo o una sustancia X y queremos ver si hay presencia o ausencia de proteínas. Perdón. Entonces, en la bureta lo que colocamos es el indicador, ¿ya? O la sustancia que va a hacer que cambie de color por la presencia de proteínas. Entonces, las buretas utilizamos para hacer las titulaciones, y el volumen gastado medimos para sacar la normalidad, la molaridad, el porcentaje, ¿ya? De la sustancia X que estamos utilizando en la titulación. También vienen graduadas, nos sirven para medir al igual que las pipetas, ¿ya? Entonces, en esos casos de titulaciones es lo que vamos a utilizar las buretas. También en la parte inferior tiene una llavecita al igual que el tubo de decantación o el embudo de decantación, que va a permitir la salida al goteo. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con ácido, entonces al goteo abrimos la llavecita y tenemos que permitir la salida del ácido de gota en gota, dependiendo de la reacción que vamos a llegar a realizar. Hay reacciones, por ejemplo, donde vamos a utilizar como indicador la fenolftaleína. Entonces va a cambiar en color,
a color púrpura. Entonces, muchas veces con un par de gotitas del ácido, ya hay el viraje de coloración. Entonces, para esos casos vamos a llegar a utilizar lo que son las buretas. Después aquí tenemos los famosos matraces. Matraz Erlenmeyer y los matraces aforados, al igual que las pipetas aforadas que vimos en la primera diapositiva. Este matraz se llama matraz aforado, nos indica el volumen, la capacidad que tiene este matraz. Aquí podemos apreciar que tiene una capacidad de 100 ml, no es graduada, pero tiene un aforo. Entonces quiere decir que si nosotros agarramos y llenamos una sustancia X en este matraz, tenemos que colocar el meñisco, esta parte inferior del agua, ya a eso se denomina meñisco. Ese meñisco tiene que estar por encima de la línea, no muy arriba, tiene que estar al ras de la línea. Entonces, hasta ahí significa que tenemos un volumen de 100 ml. Cuando preparemos sustancias, ya, o hagamos diluciones, entonces podemos, o preparación de soluciones, si yo les digo, prepare una solución al 50%, ya, con un volumen total de 100 ml, o coloque un matraz 5 ml de hipoclorito y afore a 100 ml. Entonces, lo que tienen que hacer en ese caso es colocar los 5 ml de hipoclorito en el matraz y llenar hasta el ras con agua destilada. Si coloco 5 ml de hipoclorito, se supone que son los 95 restantes que van a entrar agua, ¿no ve? Entonces, en ese caso no tenemos la necesidad de medir en una probeta el agua destilada a los 95 ml. De una piseta directamente podemos colocar el agua destilada hasta el aforo, porque sé que este material es de un volumen exacto y es un solo volumen. ¿Ya? Entonces, hasta el aforo colocamos agua destilada, tapamos y volcamos el matraz, volcamos y lo volvemos a parar. Entonces, así, invirtiendo el matraz, hacemos que llegue a homogeneizarse bien el hipoclorito de sodio con el agua destilada. En este otro caso también podemos apreciar un matraz aforado con un volumen de 50 ml. Entonces ese matraz tiene una capacidad de 50 ml. Igual nos sirven para preparados de soluciones. Después tenemos el matraz Erlenmeyer. ¿Ya? Este matraz Erlenmeyer es resistente, un vidrio resistente que resiste a altas temperaturas. Este matraz Erlenmeyer generalmente utilizamos para preparados también de soluciones, para preparados de medios de cultivo. ¿Ya? Como son tan resistentes, una vez que preparemos medios de cultivo, agarramos, tapamos con un algodón estéril, ponemos el papel aluminio y posteriormente lo sometemos a la cocinilla para que se disuelva bien y lo autoclavamos para llegar a esterilizar. Entonces se somete a altas temperaturas y no le pasa nada al vidrio. ¿Ya? Entonces para eso es lo que utilizamos este matraz Erlenmeyer. Y si podemos apreciar, aquí en la figura también trae, viene ya graduado, viene numerado, pero igual que un vaso precipitado, no nos sirve para medir volúmenes. ¿Ya? Acá, por ejemplo, este matraz, hasta aquí nos indica, por ejemplo, 100 ml, ¿no es? Entonces, si nosotros agarramos y medimos 100 ml en una probeta, que la probeta sí es un matraz para medir volúmenes, medimos 100 ml exacto y colocamos en este matraz, ese volumen puede que llegue un poco más abajo del 100, puede que llegue más arriba. Entonces, por eso este material no nos sirve para medir. ¿Ya? Entonces, en caso que yo les dijera, midan 100 ml de agua en ese matraz, creo que fue el tiempo. Hola. Hola. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces sigamos. Creo que se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Sí. Ya, entonces,
no, este matraz no vamos a poder utilizar para medir volúmenes, ¿ya? Si yo les digo, midan 100 ml de agua destilada en un matraz, necesariamente primero lo tenemos que medir en una probeta y recién trasvasar esa sustancia X o el agua destilada al matraz, ¿ya? Entonces no podemos llegar a utilizar para hacer mediciones este matraz. Después tenemos lo que son los materiales de porcelana. Tenemos las cápsulas. Estas cápsulas son pequeñas, no son grandes, ¿ya? Nos sirven, ellos se utilizan para evaporar el exceso del solvente de una muestra. Son tan resistentes que sí pueden ser sometidos a altas temperaturas. Por ejemplo, si preparamos leche, ¿ya? Leche en polvo, si diluimos y queremos saber cuánto de líquido, cuánto de humedad tiene mi producto, entonces coloco acá y lo someto a altas temperaturas, ¿ya? Entonces, o podemos agarrar, triturar algo y tostarlo para determinación de ceniza, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve. En este caso, para poder mezclar, necesariamente tenemos que utilizar una varilla de vidrio. Después tenemos lo que es el crisol. Ya, estos crisoles son más chiquitos. Acá, en esta imagen también es una cápsula, ¿ya? Estos son los crisoles, son más altos, ¿ya? Entonces, estos crisoles también son de porcelana y también se pueden utilizar para calentamientos, para fundir algún tipo de sustancia o de muestra que vamos a llegar a utilizar en las diferentes prácticas dentro del laboratorio, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que es el mortero. Este mortero es más grueso, pesado, nos sirve para someter a altas temperaturas, ¿ya? Y tiene su pilón. Específicamente esto utilizamos para triturar diferentes sustancias. Por ejemplo, si vamos a utilizar arroz y queremos ver la determinación de carbohidratos, entonces no podemos agarrar y utilizar el arroz entero, entonces vamos a colocar el arroz ahí en el mortero y con el pilón vamos a empezar a triturar. Una vez que se haga polvo ese arroz, entonces recién con ese polvo nosotros podemos trabajar. O cuando hagamos determinación de proteínas, por ejemplo, y tenemos unas galletas, entonces las galletitas colocamos en el mortero y trituramos con el pilón y recién con esa galleta triturada podemos trabajar para la identificación de proteínas. O también podemos hacer determinación de lípidos, ¿ya? Entonces nos sirve para trituración lo que es el mortero. Y estos son los materiales de plástico, las famosas pisetas. En estas pisetas ya tienen que ir colocado el agua destilada, podemos colocar solución fisiológica y tienen que ir bien etiquetadas, bien rotuladas, cuando se ha envasado, ¿ya? Y generalmente estas pisetas no traen fecha de vencimiento porque se acaba y volvemos a colocar ya sea el agua destilada o la solución fisiológica, ¿ya? Entonces para eso es lo que utilizamos nosotros las pisetas. Y aquí tenemos las pinzas. Tenemos las pinzas metálicas y las pinzas de madera. Esta pinza metálica es media rara, ¿no es? Es para que nosotros agarremos los crisoles cuando están calientes. Si nosotros estamos tostando alguna muestra, ese crisol está caliente, entonces con esta pinza metálica es lo que agarramos aquí en este medio, ¿ya? Es lo que entra el crisol, ¿ya? O la cápsula, y con eso retiramos. Esas cápsulas también son sometidas a la mufla. Y estas son las pinzas universales que le decía para colocar en el soporte universal, y estas pinzas traen protegidas sus manitos con plástico, son los que van a llegar a sujetar el balón, también llegan a sujetar lo que es el tubo refrigerante. Y las pinzas de vidrio, las pinzas de plástico, de madera, estas pinzas de madera vamos a utilizar para sujetar los tubos de vidrio cuando estos sean sometidos a altas temperaturas. En algunas prácticas nosotros vamos a colocar en el tubo de ensayo nuestra muestra, nuestro reactivo, y tiene que ser sometido al mechero para que se lleve a cabo la reacción. Entonces nosotros no podemos sujetar directo con la mano el tubo y someterlo a altas temperaturas. Necesariamente ese tubito tenemos que agarrar y sujetarlo con la pinza de madera. No podemos sujetar con una pinza metálica, porque el metal igual va a calentar y el vidrio puede reventar,
¿ya? Se puede romper ese tubo. Entonces, necesariamente, en esos casos vamos a llegar a utilizar lo que son las pinzas de madera. Después tenemos lo que son las espátulas. Estas espátulas nos sirven para alzar las sustancias sólidas. Si les digo pesen, por ejemplo, 2 gramos de leche, entonces no pueden ustedes manipular. En el laboratorio no se puede manipular directamente con la mano la muestra. Entonces necesariamente con la espátula alzan la leche en polvo y colocan en el vidrio de reloj cuando vayan a realizar el pesado, ¿ya? Si nosotros manipulamos las muestras con la mano, entonces en las manos no nos olvidemos que tenemos proteínas, ¿ya? Entonces enzimas, y pueden contaminar nuestra muestra. Y durante el procedimiento nosotros llegamos a trabajar con muestras contaminadas y podemos llegar a obtener resultados falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? Entonces necesariamente tenemos que trabajar con la espátula. Entonces es un material también muy utilizado. Después tenemos las famosas gradillas. Estas gradillas vienen de madera, plástico y metálico, ¿ya? Entonces, las gradillas vienen de diferentes tamaños, diferentes diámetros. De acuerdo, vamos a seleccionar las gradillas de acuerdo al material de vidrio que vamos a utilizar, de acuerdo a la calidad o el tamaño de tubo que vamos a llegar a utilizar. ¿Ya? Vienen de diferentes tamaños estas gradillas, vienen pequeñas para los tubos de hémolisis, también de orificio más ancho y más altos para los tubos más largos, ¿ya? Entonces, nos sirven para sujetar los tubos cuando se lleven a cabo una reacción. Después tenemos el mechero, ¿ya? El mechero Busling, que está en el laboratorio. Estos vienen ya conectados a una manguera y funcionan a gas. Entonces, tiene su llavecita para poder prenderlo. Y más atrás ya hemos visto en otra presentación donde está la cápsula sobre una malla de amianto y un trípode. Entonces, debajo del trípode es lo que va el mechero. También tenemos mecheros de vidrio que funcionan o son mecheros de alcohol. Entonces, esos mecheros de alcohol funcionan son de vidrio y funcionan con alcohol y de mecha. En cuanto a los equipos de laboratorio que se llegan a utilizar, ya vamos a llegar a utilizar lo que son los agitadores, o llamados también vortex. ¿Ya? Y aquí tenemos el agitador automático. Estos vortex tienen una velocidad ya de agitación, entonces lo vamos a graduar por revoluciones, ya qué revolución queremos que agite, qué tiempo y su botón de encendido y apagado. Entonces estos vortex nos sirven para colocar un tubo de ensayo. Nosotros lo vamos a estar sujetando el tubo, no muy fuerte, entonces prendemos el borde y esto empieza a vibrar. Vibra, entonces la sustancia que nosotros queremos que llegue a mezclarse dentro del tubo, una muestra con un reactivo, lo mezcla homogéneamente, ¿ya? Por agitación. Y en esta otra imagen tenemos el agitador automático. Igual, aquí tenemos para regular las revoluciones, a qué velocidad queremos que agite, y el tiempo, qué tiempo queremos que agite. Entonces, una vez graduado las revoluciones, el tiempo, prendemos el equipo, ¿ya? Y primero sí colocamos ya sea el vaso de precipitación o quizás un matraz que estemos preparando una solución y queremos que sea bien homogéneamente mezclado, ¿ya? O hay reacciones, por ejemplo, donde vamos a llegar a colocar el reactivo, la muestra, y tiene que incubar con agitación durante 5 minutos, 10 minutos. Entonces hay reacciones que exigen incubación con una constante agitación. Entonces en esos casos, ¿ya? O cuando hagamos grupos sanguíneos, entonces son 5 minutos de incubación y constantemente tiene que moverse, ya tiene que ser agitado esa placa con la muestra con el reactivo. Entonces en esos casos es donde se llega a utilizar